Bien, continuando con el estudio de la institución que no se consolidó, tercera parte, y después de haber hecho un pequeño abordaje del pasaje de Daniel, nos corresponde hacer algunos comentarios históricos y algunas reseñas que son, por asuntos de historia, pues importantes y necesarias. Porque si no, entonces no estaríamos contextualizando las cosas en el orden. Y volvemos a repetir, Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, estamos obligados nosotros a tener orden. Entonces, para aquellos que han estudiado el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dado por el mismísimo Dios, y que fuera interpretado por el profeta Daniel, que es importante y es fundamental entenderlo de esa manera, porque normalmente existen muchos profetas. Y estos profetas, pues, como la historia ya lo recoge y lo relata, pues muchos andan más perdidos que el hijo del Imber. Pero ellos se autodenominan, ellos se atribuyen y ellos se representan como profetas de Dios. Pero a la hora de los tiros, como dicen, pues no queda ni uno. Entonces hay que tener claro que ese sueño venía de Dios y que solo lo pudo interpretar el profeta de Dios, que en este caso era Daniel. Entonces, ese sueño de Nabucodonosor nos servirá de base para enseñar sobre el mismo, ya que será muy interesante y cambiará la perspectiva sobre el particular, resaltando la última parte del pasaje en el estudio, porque es ahí donde se encuentra el origen de la marca y su división, que no hay que perder de contexto, porque la idea del pasaje no solo es ver el hecho histórico, sino el hecho que está entre líneas y encontrar la verdad que está ahí. Por eso no hay que olvidar que estábamos hablando de encontrar el origen de la marca y su división. Por lo que pedimos que presten atención a lo siguiente. En el sueño que interpretó Daniel se habla de 4 reinos que acontecerían previo al glorioso retorno del Mesías Jesús. Como todo estudioso, se sabe que los reinos en mención fueron: número 1, el reino de oro es el imperio babilónico, que se constituyó en una autocracia del 604 al 538 antes del Mesías. Por eso hablábamos del oro fino. De ahí, como número 2, el reino del pecho de plata. Ese era el imperio medo-persa, que aproximadamente se estableció de entre el 538 al 333 antes del Mesías y se constituyó con un gobierno o monarquía oligarca, heredara de una aristocracia. De ahí aparece como número 3, como el tercer reino, el imperio griego, fundado por Alejandro Magno entre el 490 y el 146 antes del Mesías, y sus sucesores en Siria y Egipto, simbolizado por el estómago de bronce, un gobierno monárquico, militar, aristocrático.
Y por último, las piernas de hierro simbolizan a la Roma pagana por medio de los Césares. Un gobierno democrático, entre comillas, del 455 al 27 antes del Mesías. Y de ahí pues las distintas sucesiones que se dieron y la consolidación de este imperio romano que duró en su dominio y poder pues un milenio aproximadamente. Entonces, eh, como podemos ver, como podemos apreciar, esta forma de cómo Dios vio las cosas es bastante interesante. Y a pesar que el estudio no se trata de estudiar profecía, o un tipo de profecía, porque las profecías, dependiendo de los escritores, eh, pues deben de interpretarse de distintas formas. Y eso ocurre porque la profecía tiene una serie de elementos que van cambiando. Por lo tanto, sus interpretaciones van variando a través de los tiempos. Eso es fundamental saberlo. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es este sueño. Y nos llama la atención porque nos va a revelar o nos va a decir algo. Bien, hemos establecido un significado político y militar a la estatua del sueño de Nabucodonosor. Lo que no saben ustedes es que además de ese significado existen otros más, que deben concordar con la revelación del libro de Apocalipsis. Y aunque no nos detendremos a estudiar la estatua del señor Nabucodonosor, que sería interesante, creo que sería algo espectacular, sí vamos a hacer un pequeño acercamiento a la última parte de la misma para poder comprender las cosas que se han perdido a través de los tiempos y otras que se han vuelto oscuras y engañosas en nuestra era. Esto es una cosa extraordinaria. Hay cosas que se han perdido a través de los tiempos. Y esa pérdida nos ha llevado a nosotros a que no podamos comprender las cosas y a que no podamos saber con claridad ubicarlas en la escritura. Y este es un problema serio, porque en la medida que el pasado se desconecta del presente y adolece el futuro del mismo, en esa medida nos extraviamos y nos perdemos. Y esto ha pasado con un sinnúmero de cosas en la humanidad. Hay un sinnúmero de conocimientos, recetas, principios, enseñanzas que existieron en la antigüedad, pero que hoy ya son historia. Si no, veamos el caso particular de lo acaecido en la gran biblioteca de Alejandría. Todo lo que se perdió en ese histórico incendio que lo registra la historia hasta los días de hoy. ¿Cuántos textos en las escrituras se habla de ellos y se perdieron? Que no tenemos conocimiento. Entonces, aquí es donde tenemos un problema serio. Que hay cosas que se han extraviado o se han perdido y ya no podemos ni referenciarlas, ni catalogarlas.
ni mucho menos utilizarlas. Es por eso que es fundamental la revelación y la interpretación, venida solo a través del Espíritu Santo. Porque de otra manera no podemos comprender. A esa conclusión llegó el Mesías Jesús al decir, estos viendo no ven y oyendo no oyen. Y eso es delicadísimo. Porque cuando se llegan ya a esos extremos, estamos tan perdidos y extraviados que por más que nos hablen o nos digan algo, no lo podemos captar y no lo podemos entender. ¿Cuántas personas hoy en día andan en las calles viendo y no ven, y oyendo y no oyen, y no pueden reflexionar ni mucho menos cambiar? Porque esa ceguera, tanto espiritual como mental, no les permite actuar, no les permite ver hacia dónde se dirigen, no les permite evitar su destrucción. Por eso es fundamental este tema. Por eso es fundamental que usted entienda que viendo no está viendo y oyendo no está oyendo. Y, el, y por eso usted sufre, usted padece, a usted le hace falta cosas. Porque Dios ya no le puede alcanzar a usted por esa misma ceguera. Y todo porque se ha ido extraviando el conocimiento. Hasta el día de hoy que se dicen barbaridades, mentiras, engaños y falsedades, y todo patrocinado por el misterio de la iniquidad. Debe llegar el momento en que usted se cuestione, en que usted piense y se pregunte si viendo no ve y oyendo no oye. Palabras fundamentales, palabras directas, palabras con un contenido único, expresadas por el mismísimo Mesías Jesús. Así que antes de concluir, quisiéramos invitarlos a visitar la página de la Iglesia de Dios, cuya dirección electrónica es iglesia-de-dios.tk. Ahí usted puede leer algún material, algunos estudios, algunas enseñanzas, y puede solicitar cursos por correspondencia, así como las demás páginas de Facebook que también pone a disposición la Iglesia de Dios. Asimismo, también aprovechamos para comunicarle que puede escribirnos enviándonos sus inquietudes, sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos a la siguiente dirección: la última iglesia @gmail.com. Con gusto pues atenderemos sus inquietudes, sus interrogantes y sus dudas. Muchas gracias.